Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Majat Ángela Quispitu Pacincho, integrante del grupo B. Comenzaremos con la exposición del análisis de la práctica legal en el Perú. Comenzaremos con la definición de abogado. Un abogado es doctor o licenciado que se encarga de la defensa de personajes quienes se encuentran involucrados en procesos judiciales o administrativos. Un abogado también nos puede brindar asesoramiento y consejo jurídico. El diccionario de la Real Academia Española en el 2023 nos define un abogado como licenciado o doctor en Derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o asesoramiento y consejo jurídico. Según Torres Díaz, nos dice también que si bien es cierto que los abogados no tienen la capacidad para dictar una sentencia, su trabajo es necesario para el buen funcionamiento de la administración de justicia. En el Perú, para ejercer la carrera de abogado se tiene que estudiar ya sea en una universidad pública o privada. Una vez terminada la carrera, nos toca inscribirnos en el Colegio de Abogados y luego a la Corte Superior de Justicia. En todas estas instituciones se debe llevar el título original. Continuando con las regulaciones legales, según el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados tienen las siguientes responsabilidades y roles. Administrar la justicia con responsabilidad e independencia, dirección y control de procesos, formulación e implementación de la política del Estado, ejercicio de la acción penal pública teniendo la responsabilidad de representar a la sociedad, colaboración con otros órganos del sistema de justicia, participación en la toma de decisiones, debiendo analizar algunos argumentos presentados, garantía de la supremacía constitucional, interpretación constitucional, independencia e imparcialidad. En cuanto a los roles y responsabilidades de los profesionales legales, tenemos los siguientes, que son dependientes e independientes. En dependientes, el abogado del sector público, sus roles y responsabilidades varían dependiendo del área específica en el que esté trabajando. Los abogados del sector público tienen las siguientes responsabilidades y funciones. Primero es el asesoramiento legal. Este es, tiene la capacidad de asesorar a entidades, funcionarios del gobierno, interpretando y aplicando las normas y reglamentos políticos. En la elaboración y revisión de normas, el abogado participa en la elaboración y revisión de las normas, analizando y redactando leyes, reglamentos y asegurándose de la existencia en el marco legal. En la representación legal, el abogado representa a entidades en procedimientos legales, litigios y arbitrajes, preparando y presentando argumentos legales en defensa de los intereses del gobierno. En la contratación pública, estos asesoran en los procesos de contratación pública, asegurando que se cumplan los requisitos legales y que los contratos sean justos y equitativos. En cuanto al cumplimiento normativo, los abogados se aseguran de que las entidades cumplan con las leyes y regulaciones, realizando revisiones de cumplimiento e investigando denuncias de irregularidades. Protección de los intereses del Estado. Estos protegen los asuntos del Estado como asuntos legales, judiciales, también puede incluir defensa de los derechos y propiedades del gobierno. El abogado del sector privado tiene los siguientes roles y responsabilidades. En cuanto al asesoramiento legal, brindan su asesoramiento a empresas en temas de asuntos legales, pero también pueden incluir asesoramiento en derecho corporativo, derecho laboral, derecho contractual y propiedad intelectual, litigios y diversos. En cuanto a negociación y redacción de contratos, los abogados del sector privado ayudan en la negociación y la redacción de contratos y acuerdos
legales, implicando que los contratos sean claros y equitativos y estén conforme a la ley. En la resolución de disputas, los abogados trabajan En cuanto a la resolución de disputas, los abogados trabajan en la resolución de disputas entre empresas o particulares. Esto puede implicar la negociación de acuerdos, la mediación o la representación en procesos judiciales. La protección de los derechos e intereses de los clientes. Los abogados trabajan en proteger los derechos e intereses de sus clientes, incluyendo la defensa en casos de infracción de derecho de propiedad intelectual, la protección de la reputación de la empresa y la asesoría en temas de privacidad. Los abogados independientes son en realidad abogados litigantes y abogados asesores. Los abogados litigantes se encargan de defender a una de las partes involucradas en un proceso judicial. El abogado se encargará de analizar y establecer estrategias de acuerdo a las doctrinas, leyes y jurisprudencias. Es muy importante que antes del juicio un abogado realice un estudio detallado de todo aquello que le permita defender a su cliente, ¿no? Y bueno, los abogados litigantes tienen que ser capaces de organizar y gestionar su tiempo de manera correcta para que su estrategia tenga coherencia. También deben desarrollar correctamente sus aptitudes comunicativas para poder expresarse con claridad. Con una expresión con claridad podrán transmitir sus intenciones, lo que dependerá de gran parte para que tomen la decisión los magistrados, poniéndose a favor o en contra de su cliente. Los abogados asesores son los asesores encargados de asesorar empresas en temas jurídicos para encontrar soluciones a los problemas legales y al cumplimiento de la normativa. El asesor es el que vela porque se cumpla la ley en todos los aspectos, defiende los intereses de la empresa en casos de juicio y propone a las empresas el cumplimiento de las normas. Y si hubiera algún problema con un cliente, el abogado ayudará a darle una mejor solución. Buenas noches, mi nombre es Alison Paredes y hoy voy a exponer el punto número 3, que son los roles y responsabilidades de los profesionales legales. En este caso tenemos a los dependientes, que básicamente son los abogados del sector público. Estos abogados tienen roles y responsabilidades muy distintas dependiendo a qué sector público específico se encuentran. En general, estos abogados del sector público tienen responsabilidades y funciones que solamente explicaré dos. Una de ellas es el asesoramiento legal. El asesoramiento legal se entiende cuando se aplican las normas a las entidades y a los funcionarios del gobierno, interpretando y se deben aplicar las normas, los reglamentos y las políticas de acuerdo al caso en el que se encuentren. El segundo sería la representación legal. Se representan a entidades en procedimientos legales, litigios, como también arbitrajes que están preparando y presentando argumentos legales en defensa de los intereses de los gobiernos. El segundo es el tema de los abogados del sector privado. Los roles y las responsabilidades de un abogado del sector privado también varían, pero en este caso no varían de acuerdo a las entidades públicas, sino varían de acuerdo a la especialidad que éstas tienen. En este caso, el área que desempeñan, uno es el tema de la negociación y la redacción de contratos, por ejemplo. Los abogados del sector privado ayudan en la negociación y en la redacción de los contratos comerciales, como tanto acuerdos legales también, implicando que estos contratos sean de claros, equitativos y también estén conforme a la ley. El segundo, con respecto a los abogados del sector privado, tiene que ver también en una diferencia que existe con el abogado del sector público. El abogado del sector público
protege los derechos y los intereses del Estado. En este caso, el abogado privado protege los derechos y los intereses, pero de su cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que también puede incluir la defensa en casos de, por ejemplo, infracción de derechos de una propiedad intelectual, como también la protección de la reputación de la empresa, como también asesorías de temas de privacidad y protección de datos, como entre otros. Ahora, otro tema también es el tema independiente, los abogados independientes, como son por ejemplo los abogados que se dedican al litigio. Este básicamente se encarga de defender a una de las partes que están involucradas en un determinado proceso judicial. Este abogado se encarga básicamente de analizar y establece una estrategia para poder aconsejar y defender a su cliente, por lo cual este abogado debe conocer estrictamente las doctrinas, las leyes, las jurisprudencias que se aplicarán en su caso, ya que esto le ayudará a crear su defensa. Es importante que el abogado antes del juicio dé un estudio obviamente detallado, aquello que le permita defender a su cliente ante el tribunal o a un juez. Una vez que tenga estos conocimientos, van a constituir la base de su trabajo, obviamente más allá de los conocimientos jurídicos que esta persona debe tener. Es muy importante que tenga ciertas habilidades que le sean capaz de poder organizarse y poder gestionar su tiempo de manera correcta para que su estrategia tenga cuerpo y de esa manera sea coherente y se pueda obviamente y que los magistrados se puedan inclinar a su favor o en contra de su cliente. Ahora, están los abogados que son los asesores, que esto es el último que vamos a tocar. El asesor legal o el asesor jurídico es el encargado de poder asesorar a empresas en temas jurídicos para poder encontrar ciertas soluciones a los problemas legales en los cuales éstas se encuentran. El asesor es el que vela porque se cumpla la ley en todos los aspectos, como también puede defender los intereses de la empresa en caso de un juicio. También te ayudará a dar una mejor solución si se promulga una nueva ley, como también tu asesor puede despejar las dudas existentes. Ahora, el asesor jurídico es el profesional que velará para que la empresa no tenga conflictos legales. Gracias.